Muy buenos días, maestra y compañeros que están viendo este video. Mi tema va a ser sobre el derecho emanado por la ONU. En pocas palabras, los tratados internacionales. Bien, los tratados internacionales son los acuerdos firmados básicamente entre sujetos de derecho internacional público. A lo largo de los años, los tratados internacionales han crecido en su importancia y esto ha servido como instrumentos para los juristas contemporáneos. En pocas palabras, podemos decir que los tratados internacionales es un documento eh, por el cual un Estado o una organización internacional eh, ejerce y asume ciertas obligaciones y derechos eh, en el ámbito de derecho internacional. Sirven para establecer ciertas reglas que van a formar y que van a ayudar para el comportamiento sobre los estados y sobre los diferentes órganos internacionales. Básicamente esto va a servir para que estén más unidos y no tengan ninguna dificultades para controversias entre ellos, en pocas palabras. Bien, los tratados internacionales están regidos por principios. Uno de estos principios es el Pacta Sunt Servanda. Esto implica el reconocimiento de la obligatoriedad de los contratos. Res inter alia acta. Esto nos dice que según el tratado nos obligan únicamente a las partes que están en dichos tratados a ejercer dichas obligaciones y derechos. Si, por ejemplo, México no está en un tratado internacional junto con Estados Unidos y Alemania, México no va a tener la necesidad de cumplir dichos derechos y obligaciones ya que no está dentro de ese tratado. El siguiente es el ex consensu adventi vinculum. Esto nos dice que el consentimiento es la base de la obligación jurídica respecto a las normas llamadas ius congens, que son las normas imperativas del derecho internacional. Uno de estos ejemplos podría ser una de las normas que proscribe de las agresiones entre estados. Es una de los pocos ejemplos que pude encontrar, la verdad. Ahí no puedo encontrar más ejemplos más que ese y espero que lo puedan entender un poco más sobre este contexto. La Constitución mexicana habla sobre los tratados internacionales, específicamente en el artículo 133 de esta. Nos quiere decir que tanto la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión deben de estar básicamente de acuerdo, y cuando esto sucede, el que las tiene que ejercer y las tiene que aprobar junto con su ejercimiento debe ser el presidente de la República. Mencionando lo anterior, me gustaría hablarles sobre los requisitos que deben de tener los implicados en dichos tratados. Uno de ellos es que deben de tener la capacidad jurídica. El segundo, que deben de tener una voluntad, o sea, una voluntad para hacerlo. 3. Debe de existir tanto un objetivo y tanto una causa. Y el cuarto, se puede decir que se deben de cumplir con todos las formalidades y los requisitos establecidos. Lo siguiente es sobre los diferentes tratados internacionales. Existen varios tipos de tratados internacionales. Por ejemplo, el público, sobre los de derechos humanos, sobre los culturales, los comerciales, los humanitarios, entre muchos otros. Ahora bien, el autor Modesto Seara Vázquez nos comenta sobre como la clasificación de dichos tratados, que a su parecer deben de ser así. Uno de estos es el tratado contrato y el tratado ley. El tratado ley nos dice sobre que se crean una reglamentación jurídica permanentemente obligatoria, o sea, no hay de otra, se debe de cumplir, y uno de estos ejemplos podría ser la Convención de Viena de 1961, que esta convención posteriormente en el año de 1969 va a ser
la que rige los tratados internacionales, por eso se debe de cumplir sí o sí. El segundo es el tratado-contrato. Esto nos habla que tienen como finalidad crear una obligación eh, que se extingue con el cumplimiento del tratado o del contrato. Un ejemplo podría ser cuando un estado junto con otro acuerdan en el tratado hacer un muro para fijar su frontera, y cuando dicho muro es levantado y construido, el tratado se extingue, ya no tiene ninguna validez porque se cumplió el objetivo. Bien, con todo esto espero que les haya quedado un poco más claro los tratados internacionales, que tengan ustedes sus propios criterios, sus propias formas de pensar, dado que los tratados internacionales, como lo hemos visto anteriormente en las clases, eh, son considerados junto con la Constitución la ley suprema. Y con todo esto que les acabo de mencionar, lo que yo quiero, mi objetivo principal sobre mi exposición es que ustedes puedan tener sus propios criterios, sus formas de pensar sobre dicho tema, que es algo demasiado interesante, demasiado contravertorio, demasiado con muchas dificultades de diferencias de opiniones. Entonces ese es mi objetivo, que ustedes con toda esta información puedan determinar si los tratados internacionales pueden estar junto con la Constitución en la ley suprema o por debajo de ella. Espero que la exposición haya sido de su agrado, que le hayan entendido sobre todo, y les deseo un excelente día y que les haya gustado mi video. Hasta luego.